Y cuando hablamos de esos 20 años, de los 80s y los 90s que vivimos en una época de terror, pues tenemos que hablar necesariamente de Guillermo Cano, un líder, una voz que fue apagada también por el narcotráfico, por la violencia absurda de este país. Fundador del Espectador, que nunca se cayó ante el narcotráfico de la época. Su pluma significaba toda una incomodidad y para su los muerte, que tanto le hacían daño al país en esa época, ¿no? Y su muerte fue un ataque simbólico también a la libertad de expresión, a la prensa, a la democracia. Hoy, la muerte de Miguel Uribe no es solamente la muerte de un líder político, es un ataque a la democracia. Y representó, por supuesto, como usted marca, Alejandra, los años de violencia que obviamente no queremos volver a ellos. Nos atiende muy amablemente. Tengo el gusto de saludar a esta hora en Noticias Caracol en vivo a Ana María Busquets. Es la viuda de don Guillermo Cano. Señora Busquets, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de Guillermo y de contestar las inquietudes que ustedes tengan. Sí, yo quiero confesarle algo a la señora Busquets. Mi formación periodística ha sido con la familia Cano. La decana de la Universidad Javeriana es fue Marisol Cano Busquets. Nos formamos tantas generaciones, Aleja, de periodistas, gracias a su familia y al legado que ha dejado don Guillermo Cano. Con esta coyuntura, señora Busquets, con lo que pasó con Miguel Uribe, ¿qué recordó usted? Bueno, es volver otra vez a recordar, no es que yo necesite un caso como este para hacerlo, porque cada día recuerdo a Guillermo y cada día, desgraciadamente, tengo que pensar en lo que sucedió, pero pienso también que es el momento de recordar su obra, de recordar sus ideales, su filosofía de vida, los valores que practicó y que difundió, y pensar en él siempre es bueno para cualquiera. Es lo que me gustaría que supieran y que la gente joven estuviera enterada de todos los valores que se perdieron en ese momento y que afortunadamente los periodistas de ahora están teniendo la oportunidad de recobrar y reconocer. Espero que así sea y que, como usted dice, Marisol, que estuvo en la universidad y que también lo difundió, y ustedes aprendieron tanto de lo que significó Guillermo Cano para el periodismo. Sí, así es, doña Ana María, y por eso hoy lo honramos. Además, hoy que es un día bastante relevante, él nació un 12 de agosto, estaría cumpliendo hoy 100 años, le arrebatan la vida, la violencia le arrebata la vida a los 61 años y su muerte se convierte en un hito por la lucha de la libertad de prensa en nuestro país. Doña Ana, ¿usted encuentra alguna relación entre ese momento de país en 1986 y el momento de país que estamos encarnando hoy en Colombia? No, yo no creo que eso sea parecido. Esa época del terror del narcotráfico fue demasiado grave, demasiado intensa, demasiado violenta en este momento, y espero que esto no sea el primer paso para volver a épocas tan atroces como las que vivimos. Y espero que tengamos todos el valor de afrontarla y de unirnos en contra de esos momentos, en contra de esa violencia que no quiere desaparecer en este país. Pero no es la misma violencia del 80 a la de ahora, no la veo distinta. Sí, ¿cómo uno no alcanza a dimensionarlo, señora Busquets, pero cómo uno enfrenta un momento tan duro como el que usted enfrentó? Pues es que yo creo que no hay más remedio que enfrentarlo, porque tiene uno que sacar el valor de donde no lo tenía y de pensar que la persona que se fue, a la persona que hirieron, quisiera que uno continuara con su legado y quisiera que uno
practicara lo que él deseaba y que lográramos entre todos mejorar el país y cambiar las cosas que estaban sucediendo. Tal vez esa ganas de continuar el legado fue lo que nos ayudó a nosotros a continuar viviendo y a continuar haciendo lo que él hacía. Con gran valentía y admiración, señora Ana. Yo quisiera retomar unas palabras que usted acaba de decir en la anterior respuesta, y era: no encuentro ningún parecido entre ese momento de país en los 80, en el año 1986, y el que estamos viviendo hoy en Colombia. Sí nos gustaría conocer cómo percibe hoy usted la Colombia que estamos viviendo. ¿Qué piensa? Eso es una pregunta muy difícil porque a rato no sé ni qué pienso. Pienso que Guillermo estaría un poco decepcionado de ver que todo lo que predicó y todo lo que quiso que sucediera y todas las experiencias que quería para Colombia no se han logrado. Ha sido un desengaño un poco lo que estamos viviendo en este momento, pero al mismo tiempo pienso que en esas frases de Guillermo, de que no duda en creer que el colombiano será capaz de sobreponerse, espero que todavía haya tiempo para eso y que seamos capaces de sobreponernos en lo que está pasando en esta época y podamos lograr esa Colombia con libertad y igualdades que tanto deseaba. Señora Busquets, aquí ha sido motivo de conversación una imagen muy impactante: el papel de María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, pero el papel también de sus hijos. Deja un niño de 4 años, Alejandro, y unas niñas que entran recién a su adolescencia. Doctora Busquets, descríbanos un poco ese hogar a la hora de perder un bastión como es el padre, es el ejemplo, como lo era también don Guillermo Cano en su hogar. ¿Cómo es ese panorama? ¿A usted le tocó enfrentarlo? Enfrentarse a que ya no iba a tener al padre de sus hijos, a su esposo, pero tocaba seguir adelante. Eso es una situación demasiado dolorosa y demasiado triste que nos tocó a todos. Mis hijos eran ya mayores, pero de todas maneras un padre siempre hace falta, y más un padre que además de ser el jefe de familia, era también el jefe de su trabajo, el jefe de su vida, el jefe de la misión. Fue demasiado difícil y trabajoso salir de esos momentos, pero cuando uno piensa que la persona quisiera que uno siguiera adelante, se consigue la fortaleza y se consigue sobreponerse a las peores circunstancias y echar para adelante. Yo estoy seguro que María Claudia lo logrará y que hará que su niño tenga la misma educación bonita y respetuosa y grande que tuvo él, y que fue educado también por una mamá, por una abuela, por una hermana. Eso la ayudará también a ella. Sí, es imposible dimensionar el dolor que eso significa. Ayer, María Claudia, recuérdame, Juan, cómo era la frase exacta que decía que el peor delito que se podía cometer era destruir una familia, sí, parafraseándola. Exactamente, la frase que ha pronunciado de tantas en la puerta del salón elíptico. Sí. Otra de las tantas que marcó fue que tiene que haber justicia para que haya democracia. Y que rechazaba cualquier tipo de violencia, de represalia, de venganza en nombre de Miguel Uribe, porque lo que nos tenía en este momento que unir como colombianos era el amor, pero también la justicia.
justicia, que la gente pueda expresar sus ideas. Y frente a eso quería preguntarle yo, señora Busquets, acerca de esa frase insignia de Guillermo Cano que decía: nadie nos va a callar, y que también se convirtió en consigna del espectador frente a las amenazas del poder criminal del narcotráfico. Hoy, ¿cree usted que en Colombia se pueden expresar las ideas libremente? Pues las ideas se pueden expresar libremente, pero uno nunca sabe cuáles van a ser las consecuencias. Esa es la parte complicada. Entonces ya depende de la persona si sea capaz de lanzarlas y de sostenerlas. Enfrentarlas, sí, señora. Sí, ojalá lleguemos a una sociedad donde las ideas no nos cuesten la vida. Exactamente. Señora Busquets, aquí tal vez puede haber una semejanza entre la lucha de don Guillermo Cano, que nunca se cayó frente a los violentos de esa época, y del senador Miguel Uribe, que tampoco en este recinto, en el Capitolio, se cayó frente a los violentos de esta época, frente a los grupos armados ilegales. ¿Cómo es convivir o cómo era convivir con un hombre que usted sabía que tenía una pluma tremenda en sus columnas del Espectador, que tanto estremecía a los narcotraficantes y delincuentes de esa época, pero que también pues le llegaban unas amenazas en contra de su vida? ¿Cómo es vivir en ese hogar? Exacto, esa incertidumbre. ¿Aló? ¿Me escucha, doctora Busquets? Aló. Guillermo nunca llevó el... Aló, señora. Aló, sí. ¿Me oye? ¿Sí? Aló. Sí, perfecto, señora Busquets, Guillermo, adelante. Guillermo nunca llevó esos, digamos, la violencia que le llegaba, o los papeles o las amenazas, si es que le habían llegado, nunca las mencionó. Es la única parte que nos parece a nosotros o que nos hace pensar que sí estaba amenazado y que sí sentía que podía pasarle algo, fue en la última entrevista que dio, cuando dice que no sabe qué le va a pasar cuando salga del periódico. Eso fue. De resto, cuando escribía esos editoriales, esas libretas de apuntes que pedía tanto la justicia contra los narcotraficantes, muchas veces la gente llamaba, y los amigos, por favor, que Guillermo no siga en eso, porque se está ahora no me sale la palabra, se está arriesgando. Exponiendo. Pero cuando yo le decía eso no lo hagas, no sigas en eso, me decía: es algo que yo necesito decir y que necesito comentar y que necesito pedir que se haga algo, porque eso es lo que está acabando y va a acabar con Colombia, y yo tengo que hacerlo y no puedo callarme. Entonces, ante eso yo ya como que no insistía, porque sabía que no había manera de que él cambiara de opinión. Y en ese sentido, justamente era mi próxima pregunta, era acerca de esas conversaciones íntimas. Usted me acaba de decir que le manifiesta que no siguiera, y él le dice no, porque yo creo en mis ideas y en que esto tiene que parar. Ahí en ese momento, ¿cuál es la posición que uno como mujer adopta como compañera de vida de un hombre con la grandeza de Guillermo Cano? ¿Usted en ese momento qué pensó, qué sintió, cómo continuó viviendo los días al lado de Guillermo Cano y en la época más cruda del narcotráfico en el país? Lo que pasa es que el asesinato de Guillermo fue como el comienzo de la violencia de los narcotraficantes contra los periodistas. En ese momento yo pensaba que no serían capaces de acabar con la vida del director de un periódico. Era como demasiado importante, que era un líder, digamos, en este país,
y que no serían capaces de atacarlo. Sin embargo, pues lo hicieron y a raíz de la muerte de Guillermo empezaron a proteger a los medios de comunicación y a proteger a los periodistas. Antes no había ninguno que tuviera una escolta siquiera. Señora Busquets, ya para ir terminando, aquí ha aparecido una palabra, la esperanza. Sentimos incertidumbre, tristeza, desconsuelo, pero en esa época, ¿usted qué mensaje, y recordando precisamente esa época, usted qué mensaje le daría a los colombianos para mantener la esperanza, para que sigan creyendo en el país? Creo que sí, es cierto que ha habido, que el país no es el que quisiéramos. También pienso que no podemos dejar de pensar que los colombianos serán, como decía Guillermo, capaces de sobreponerse y de conseguir la paz y la justicia y el bienestar que tanto necesita Colombia. Yo creo que no podemos perder la ilusión ni perder la esperanza. Tenemos, eso sí, que unirnos. Sí. Eso es una necesidad imperiosa de unirnos todos, claro, para lograrlo. Doctora Busquets, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.